Buenos días, gracias por estar presente. Soy Justin Rodríguez Peralta Mateo, estudiante en la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿no? Y este taller corresponde a la materia práctica 1. Y el objetivo de este taller, ¿no? es fortalecer la cultura digital enfocada en la prevención de la violencia digital. Y para lograr este objetivo, ¿no? Lo vamos a hacer analizando dos guías digitales. El primero es una guía positiva y el otro es una infografía. Entonces, empecemos por la primera, que sería las guías positivas, que tienen tres temas muy importantes. Y el primero de estos temas es el que están viendo en pantalla. Dice derechos digitales y derechos de la niñez en entornos virtuales, ¿no? Y para empezar a analizar esto, no vamos a darle una pequeña introducción a este tema, ¿no? Y es que es importante hablar de este tema porque vivimos en una era tecnológica en la que lastimosamente la gente no está informada de estos derechos y por ende están expuestos a la vulneración de los mismos en los entornos digitales. Y en especial las personas que más expuestas están a estas son las que ven en la imagen. Así es, los niños, ¿no? Y para pasar a desarrollar el tema tenemos que ver, ¿no? que hay normativas nacionales e internacionales que ayudan a proteger estos derechos. Llegando, no, para empezar lo que dice nuestra normativa nacional acerca de este tipo de derechos, tenemos por ejemplo la Constitución del Ecuador, que en el artículo 66, numerales 18, 19, 20 y 21, hablan, ¿no? acerca del derecho a la intimidad, al honor y a la imagen, que aplica a todos los ciudadanos, incluido obviamente a los menores, reconociendo sus derechos, ¿no? como fundamentales, inalineables e imprescriptibles. Otro ejemplo que también tenemos de leyes específicas que protegen a los menores es, por ejemplo, el Código de la Niñez y Adolescencia, en especial en el artículo 53, que protege los espacios personales de los menores, incluidos sus entornos virtuales. Pero no solo nos limitamos hasta ahí, sino que tenemos normativa extranjera, ¿no? Por ejemplo, una de las más claras acerca de estos derechos de los niños es la ley Micortego, ley 27.590, sancionada en Argentina de 2020. Aunque es cierto que esta ley no es vinculante en el ámbito jurídico ecuatoriano, sirve para guiar o inspirar a los legisladores y jueces para crear normas en el Ecuador. Pero en sí, ¿de qué habla esta ley? Bueno, establece un programa nacional de prevención y concientización del grooming o ciberacoso contra niños, niños y adolescentes. Su enfoque principal es la prevención, ¿no? y la educación para garantizar entornos virtuales seguros. Otro ejemplo que también tenemos de esta normativa internacional sería el Memorándum de Montevideo, que tiene, ¿no? como principios preventivos para proteger a los niños en entornos virtuales, responsabilizando a las instituciones y también a la sociedad, que tienen que ser los que protejan a los menores. Y una recomendación práctica para proteger los derechos de los niños sería, bueno, tenemos dos aquí presentes. La primera es que para proteger estos derechos de los niños en los entornos virtuales es importante que nos concienticemos, ¿no? Primero nosotros como sociedad, ya que como mencionaba el Memorándum de Montevideo es responsabilidad de todos y podemos empezar en nuestros hogares. Si tenemos hijos, hermanos o sobrinos, podemos cuidarlos en los entornos virtuales, ¿no? Quizás vigilarlos cuando usen los dispositivos con acceso a Internet o aplicar controles parentales en sus dispositivos para tenerlos siempre vigilados. Y otra recomendación para evitar que se vulneren estos derechos es que deberíamos educarlos a ellos también para que puedan reconocer los peligros y así puedan evitar que se vulneren sus derechos. Como conclusión de este tema, tenemos dos. El primero es que creo que a la normativa nacional no le faltan leyes más específicas en lo que tiene que ver con la protección de derechos digitales y los derechos de los niños en entornos virtuales, ya que hay todavía ciertas lagunas legales, en especial con lo que tiene que ver con las corporaciones que suministran servicios digitales, como las que brindan servicios a redes sociales o servicios de mensajería. Y otra observación sería que en el ámbito internacional ya hay leyes que protegen de manera más eficaz estos derechos. El problema es que no son vinculantes, ¿no? en el sistema jurídico ecuatoriano, como vimos el ejemplo de Emi Cortego del referéndum de Montevideo. Entonces no habría que buscar una manera de que estas leyes sean incluidas en nuestro sistema jurídico, ya sea haciendo una redacción para que se acoplen a nuestro sistema jurídico. Bien, ahora que vimos este tema, vamos a pasar al segundo tema, que es violencia digital, tipos, riesgos y consecuencias jurídicas, ¿no? Vamos a ver qué consecuencias tienen los que
quizás realizan este tipo de violencia digital y los tipos de las mismas. Una introducción de por qué es importante hablar de este tema es porque hoy en día, debido al avance de la tecnología, también ha avanzado la violencia digital. Y para evitar y prevenirla es importante conocer los riesgos y más que todo las consecuencias, ¿no?, de los que incurren en esta práctica. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Para empezar, hay que saber qué implica la violencia digital. Y es que dentro de esta se encuentran actos dolosos cometidos a través de tecnologías que vulneran la intimidad, la imagen y el honor. Y los ejemplos de este tipo de violencia sería la difusión de contenido sexual sin consentimiento, acoso, amenazas y suplantación de identidad. Pero como estas prácticas no afectan bienes jurídicos, tienen también consecuencias jurídicas. Por ejemplo, en Europa existe el Reglamento General de Protección de Datos, que ha aprobado leyes complementarias y son muy específicas para sancionar la violencia en línea. Por ejemplo, el artículo 83 habla acerca de una sanción económica de hasta 20 millones de euros para los que incumplan esta normativa. Pero ni yéndonos tan lejos, aquí en Ecuador también existen consecuencias jurídicas, penales y civiles y reparadoras. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal sanciona delitos como, por ejemplo, la violación a la intimidad, que la sanciona el artículo 178 con una pena de 1 a 3 años de prisión. También sanciona el ciberacoso, que se encuentra en el artículo 154, perdón, inciso 3, que da una pena de 1 a 5 años, dependiendo si la víctima es menor de edad. Y una recomendación práctica, ¿no?, para evitar que se sigan dando este tipo de violencia digital sería que, primero, para proteger nuestros derechos, primero debemos informarnos, ¿no?, para ver de qué manera nos pueden hacer daño y así tomar precauciones en los medios digitales. Y otra recomendación práctica es que, perdón, para evitar que se vulneren estos derechos que tenemos, tendríamos que pedir a los legisladores, perdón, que los ciberdelitos sean más tipificados, ¿no?, en el código, para así no dejar vacíos legales y así poder evitar que los ciberacosadores se aprovechen de las personas. Y las dos conclusiones que he dejado después de analizar este tema es que primero pienso que creo que falta controlar que se implementen penas más fuertes, ¿no?, para los que incurran en delitos, para que bajen así las estadísticas de estos delitos en entornos digitales. Y otra conclusión sería que falta tipificar algunas prácticas que aún no son consideradas como delitos. Y es que el problema es que como la tecnología va avanzando, también las prácticas de los acosadores virtuales. Bien, ahora después de analizar este segundo tema, vamos al último tema de estas guías positivas. Y este es un tema importante porque es la protección de datos personales en Ecuador, más conocida como las siglas que ven ahí, LOPDP. Vamos a ver, ¿no?, de qué trata esta ley. Vamos a hacer una introducción breve a esta ley, ¿ya? La importancia de hablar de esta ley es porque es la única y primera en garantizar el derecho fundamental a la privacidad y seguridad de la información personal en la era digital aquí en el Ecuador. Y ahondando un poquito más en este tema de qué es esta ley, vamos a ver, por ejemplo, que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador es vigente desde mayo de 2021. ¿Y esta qué regula? Bueno, pues regula el tratamiento de datos personales para garantizar la privacidad, perdón. Obliga a obtener consentimiento previo e informado y explícito del titular para usar su información, con un enfoque garantista similar a la normativa europea. Además, creó la Superintendencia de Control de Datos, que es una institución importante para proteger los derechos digitales. Pero no, en la siguiente imagen vamos a ver el ejemplo de cómo funciona esta ley y los derechos clave que protege. Por ejemplo, protege el derecho al acceso, también nos da derecho a rectificación y actualización. Si unos datos están mal o hay que actualizarlos, derecho a eliminar los mismos datos, derecho a la oposición, o sea, de contraponer entre partes si algún dato está mal. Y también el derecho de notificación de tratamientos, o sea, avisarnos qué hacen con nuestra información personal, ¿no? Y unos artículos clave que nos ayudan a entender mejor esta ley sería el artículo 1 que habla acerca del objetivo y la finalidad de esta ley. Y es que el objetivo y la finalidad de esta ley es garantizar el derecho a la protección de datos personales, incluyendo el acceso a la decisión no sobre dicha información. El artículo 10 también habla de unos principios claves para proteger esto, ¿no? Y es que establece las reglas de juego para el tratamiento de datos como lealtad, transparencia, perdón, confidencialidad
y la minimización de datos, o sea, de recoger solamente lo que sea necesario. También el artículo 66, numeral 19, que es la base constitucional acerca de esta ley que se menciona, y es que la ley desarrolla este mandato constitucional que reconoce el derecho a la protección de datos de carácter personal, para que así estén protegidos, ¿no? Unas recomendaciones prácticas para utilizar mejor esta ley es que para proteger los derechos mencionados que protegen la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, deberíamos pedirnos a la Superintendencia de Protección de Datos que haga un control más riguroso a las empresas que tratan los datos personales, porque la mayoría de empresas pasan hoy en día por alto aspectos tratados. Y para evitar que se vulneren estos derechos que protege la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, debemos informarnos, ¿no? Y difundir mejor esta ley para hacer reclamar con base jurídica cuando estas empresas fallen en contra de estos derechos y se sigan vulnerando, ¿no? Y unas dos conclusiones que saqué después de analizar este tema es que desde mi punto de vista creo que esta ley es un gran paso para la protección digital, ya que es muy clara acerca de la protección de datos y brinda mayor seguridad a los usuarios de medios digitales. Y mi última conclusión sería que debemos familiarizarnos, ¿no?, con esta ley, ya que es relativamente nueva, ya que como vimos fue publicada en el registro oficial el 26 de mayo del 2021. Y es importante hacer esto porque vimos, ¿no?, la importancia que tiene esta ley en esta realidad tecnológica que vivimos hoy en día. Aquí tenemos, ¿no?, un poco de la bibliografía donde saqué para hacer esta información que les he compartido. También las gracias, ¿no?, por escuchar o ver, ¿no?, estas ideas positivas que nos ayudaron a mejor entender mejor estos temas. Pero bueno, ahora vamos a pasar, ¿no?, a la infografía, ¿no?, que les comenté, que es sexting y riesgos asociados en los entornos digitales. Aquí la tenemos. Vamos a informarnos, ¿no?, mejor de qué es el sexting, ¿no?, y los riesgos que se pueden tener por incurrir en esta práctica. Una introducción breve de qué es el sexting nos dice que es la práctica de enviar, recibir o intercambiar imágenes o videos o mensajes de texto con contenido sexual o erótico a través de dispositivos electrónicos, ya sea como teléfonos móviles o con aplicaciones de mensajería. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, ocurre por algunas razones, entre otras. La primera es la búsqueda de validación. Muchas personas lo hacen para reafirmar su autoestima, sentirse atractivas o complacer a su pareja. Otra razón por la que caen en esta práctica sería la presión social o de grupo. En el caso de los adolescentes, a veces ocurre por la necesidad de ser aceptados, imitar modas o por la presión de sus pares. También por el exceso de confianza. Y es que muchas veces no se realiza bajo la falsa creencia de que el contenido será privado y no saldrá del dispositivo de la persona a la que se le envía. Pero ahora vamos a ver un contexto, ¿no?, en jóvenes, ¿no? Y es que vamos a ver unos términos que nos ayuden a entender mejor, ¿no?, que cómo nos afecta esta práctica del sexting, cómo podemos prevenir un poco. Por ejemplo, aquí tenemos un concepto de víctima e infractor, que es un debate de Agustina. Y es que ella mencionaba que es vital distinguir una conducta de riesgo de adolescente y un delito, para no criminalizar a los menores sin considerar su madurez. También habló acerca de la justicia restaurativa, y es que no se busca no sanar, perdón, se busca sanar la convivencia, y que el joven entienda el impacto de sus actos. No solo sancionarlo, ¿no?, sino que vea por qué se le sanciona, por así decirlo. También anula a la expulsión automática, y es que las instituciones educativas no deben ver el castigo como primera opción. También las consecuencias emocionales, y es que la humillación pública por ser uno de ellos, el ciberacoso y afectación a la salud mental. Y la pérdida de control es otro término. Una vez enviada la imagen, deja de ser tuya y puede ser compartida en pocos segundos a bastantes personas, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente hojita, ¿no?, que habla acerca de la difusión no consentida, ¿no? Vamos a ver acerca de qué es este término. Bueno, la difusión no consentida es difundir imágenes íntimas o contenido sexual, a veces llamado sexting secundario, ¿no? Y esto ocurre cuando alguien comparte una publicación o atribuye material explícito sin la autorización de la persona que aparece en él. O sea, es algo que se saca, por así decirlo, de otra persona y se le difunde sin el conocimiento de la misma. Y el problema es que esta práctica constituye, ¿no?, un grave delito de violencia digital.
¿Y cómo se manifiesta nuestra violencia digital en esta práctica? Bueno, se manifiesta principalmente mediante tres conductas, ¿no? La sextorsión. ¿Qué es esto? Amenazar a la persona con publicar o viralizar sus imágenes sexuales a menos que accedan a realizar ciertas demandas, ya sea como dinero, más fotografías o favores sexuales. También la modificación digital. Y es que alterar las imágenes, por ejemplo, usando herramientas de IA para alterar rostros o quitar ropa, para fabricar contenido comprometedor. También el ciberacoso y burlas. Y es que utilizar el material como blanco de burlas, acoso constante o humillación pública también es considerado como violencia digital. Pero tenemos varias consecuencias de esto, tanto legales como emocionales. Y por ejemplo, aquí tenemos algunas de las consecuencias legales de incurrir en esta práctica. Y es que el Código Orgánico Integral Penal nos recuerda, ¿no?, que la difusión de contenido íntimo sin consentimiento es un delito sancionado con pena privativa de libertad, como se menciona en el artículo 178. También basada en la sentencia 456-20-JP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador, la protección del debido proceso, y es que los estudiantes tienen derecho a que su caso sea tratado con reserva y sin juicios arbitrarios. Las instituciones educativas no pueden sancionar sin seguir un proceso legal justo. O sea que esto nomás es competencia del Estado como tal de sancionar esta práctica. También la no revictimización, perdón. Y es que las autoridades, colegios, policías deben evitar que el menor sufra más daño durante la investigación. Justicia restaurativa. Y es que más allá del castigo que pueda dar la ley en las consecuencias legales, la ley busca que el responsable también repare el daño y se reintegre a la comunidad escolar. Y unas consecuencias emocionales que tendríamos por esta práctica sería, por ejemplo, como la ansiedad y el estrés. Y es que la víctima tiene un miedo constante a que las imágenes o videos sean expuestos públicamente. También puede ser la depresión y el aislamiento, no otra consecuencia, y es que la tristeza profunda de la pérdida de motivación y encierro social derivado de la humillación o de baja autoestima, sentimiento de vulnerabilidad, perdón, vergüenza y cosificación de su propio cuerpo, extorsión o más conocido como sextorsión en este caso, y es que es la manipulación psicológica y chantaje bajo la amenaza de difundir el material a cambio de dinero o más contenido. Ideación suicida. En casos de extremos y prolongados de este acoso cibernético, ¿no?, las víctimas pueden llegar a considerar el suicidio como única ruta de escape de este problema. Entonces son muy graves nuestras consecuencias que se llega a tener después de incurrir en estas prácticas. Pero vamos a ver unas recomendaciones prácticas, ¿no?, para protegernos de esto, ¿no? Y es que aquí tenemos un cuadro de recomendaciones. Dice pensar antes de enviar fotos o videos con contenido sexual. Y una muy importante que está aquí subrayada, porque a veces puede ser que nosotros no compartamos, pero sin embargo, si no utilizamos contraseñas seguras como muestra ahí, se puede quizás escapar alguna foto o video, ¿no? Tapar la cámara del celular o la computadora si no se desea hacer uso de ella mientras se chatea. Muy importante, ¿no? Chequear que los videos y las fotos compartidas no contengan información personal que sirva para identificar fácilmente a las personas involucradas. No tener en la nube fotos o videos íntimos personales. ¿Por qué? Porque la nube es fácilmente hackeable, ¿no? Entonces quizás se nos pueda filtrar una foto que esté subida en la nube, ¿no? Vamos a ver otro concepto que también nos ayuda, ¿no?, que es la protección de datos para que quizás no poder caer en este tipo de violencia digital. Por ejemplo, para prevenir este riesgo, la guía del INTECO sugiere que tenemos que tener primero cuidado con el Wi-Fi, perdón, evitar enviar contenido íntimo conectado a redes públicas donde los datos son más fáciles de interceptar. Entonces puede haber una infiltración si lo hacemos no en estas redes públicas. También la eliminación segura. ¿Qué es esto? Que no basta con borrar las fotos de la galería, sino también vaciar la papelera y revisar las copias de seguridad que en la nube. En caso de los que tienen iPhone, no en el iCloud, o los que tienen Android en Google Fotos. Cifrado de aplicaciones. Asegurarnos de que nuestras apps de mensajería como WhatsApp, Messenger, Instagram estén cifradas tanto de extremo a extremo. Contraseñas complicadas. Usar bloqueos biométricos, ya sea como la huella o el reconocimiento facial, o patrones complejos en nuestro celular, ¿no?
Pero ¿qué pasa si a pesar de esto, ¿no? Caemos en una extorsión de estos tipos, ¿no? ¿Qué hacer ante un caso de estos? Bueno, aquí tenemos una lista de sugerencias. Lo primero dice recopila y guarda pruebas. No hay que borrar ¿no? ningún mensaje, fotografía o el perfil del que nos está haciendo esto. También dice bloquea y denuncia en la plataforma. Bloquea al remitente inmediatamente para cortar toda vía de comunicación y que no nos siga chantajeando. No pagues ni cedas al chantaje. Si te dejas, si te están extorsionando o amenazando con publicar las imágenes, nunca pagues dinero ni envíes más fotografías, porque ceder no nos garantiza que borren el contenido de las fotos que ya tienen, sino que suele motivar a los extorsionadores a exigir más. Y la cuarta y más importante es denunciar ante las autoridades. Acudir ante las autoridades competentes para iniciar una investigación formal, ¿no? Y así, con estas recomendaciones, si queremos, nos ayudarán bastante. Y abajo no tenemos la bibliografía donde saqué la mayoría de información, ¿no? Y no me queda más que agradecerles por haber prestado atención, ¿no? Y una pregunta, ¿no? Que dejo para que reflexionen en la importancia de este taller, que les ayudará a reflexionar, ¿no? Es la importancia de cómo cambiaría la sociedad al proteger su intimidad. Entonces, analizar esa pregunta nos ayudará a ver la importancia de estos temas que hemos compartido hoy en día. Si tienen alguna pregunta no acerca del tema, pueden alzar la mano. Bueno, creo que no ha quedado pregunta. Supongo que les ha quedado claro a usted. Bueno, agradezco su asistencia a este taller. Bueno, voy a parar la grabación, ¿no?